Hola, ¿cómo están? Tengo buenas noticias. Hoy se ha anunciado que el gobierno de Trump envía un buque de guerra más a las costas venezolanas. El buque de combate litoral USS Minneapolis Saint Paul, con 75 tripulantes a bordo. Un navío que fue echado al mar más o menos recientemente, en 2019, y que tiene motores Rolls-Royce y dispara misiles Seahawk. Esto no lo anuncio yo, esto lo ha anunciado hoy nada menos que el Washington Post. Por fin un diario importante de este país dedica amplio espacio a un largo y bien documentado reportaje sobre el despliegue de la Fuerza Militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas. El reportaje está firmado por Tara Cobb, Samantha Smith y Ana Vanessa Herrero. El titular del reportaje del Washington Post es el siguiente, y ya solo el titular es un tanto alentador, creo yo. Estados Unidos envía 8 buques de guerra. De comienzo eran 3, después eran 6 y ahora son 8. En una misión antinarcóticos desestabilizando a Venezuela. Ese es el titular. Estados Unidos envía 8 buques de guerra. Luego la noticia dice que se trata de un despliegue de fuerza militar muy significativo, raramente visto en la región. Dice también que el presidente Trump está evaluando los planes para usar esa fuerza militar contra el cartel de los soles en Venezuela. O sea que Trump no habría tomado una decisión, sino que estaría evaluando entre distintas opciones cuál de ellas, si acaso alguna, sería la más conveniente para atacar al cartel de los soles. Afirma también el reportaje de las señoras Cobb, Schmidt y Herrero en el Washington Post que la Marina de Guerra de Estados Unidos no confirma dónde estarán en posición de combate esos 8 buques de guerra y que estarán, cito textualmente, a la espera de las órdenes específicas del secretario de Defensa Hegseth, que a su vez recibirá las órdenes específicas del presidente Trump. Luego, el Washington Post en este reportaje enumera cuáles son ahora mismo los 8 buques de guerra, los 8 navíos que el gobierno de Trump ha enviado a Venezuela. 3 destructores, que son el Gravely, el Dunham y el Samson. 2 landing dock ships, o sea, barcos de desembarco, que son el Fort Lauderdale y el San Antonio. 1 de asalto anfibio, quizá el más poderoso o el que más infantes de marina lleva, el Iwo Jima. 1, el Littoral Combat Ship, que es un buque de combate litoral que acabo de mencionar, el Minneapolis Saint Paul, que lleva aproximadamente a 75 tripulantes y que dispara misiles Seahawks. Y el último, el 8º buque de guerra, un crucero que fue sumado esta semana, a principios de esta semana, hace apenas 2 días, el Lake Erie, que estaba en el Pacífico, en las costas mexicanas, y que va rumbo al Caribe Sur, cerca de Venezuela, tras cruzar el canal de Panamá. Estos son entonces los 8 buques de guerra. El Gravely, el Dunham, el Samson, el Fort Lauderdale, el San Antonio, el Iwo Jima, el Minneapolis Saint Paul y el Lake Erie. 8.
No exagero, no lo digo yo caprichosamente, lo afirma hoy el Washington Post en una noticia larga y bien documentada. Ahora bien, hasta ahí la parte positiva de la noticia. Ahora la parte no tan positiva. La crónica en el Washington Post es bastante enfática en decir que el gobierno de Trump no va a ordenar una invasión militar a gran escala en Venezuela. Al parecer, esa no es una opción que se está evaluando. De ser así, los 4.000 o 5.000 infantes de Marina, quizás 6.000, serían insuficientes, se afirma. Solamente el año 1983, cuando Reagan ordenó la invasión de Grenada, eran más infantes, eran 7.000. Y el año 89, cuando Bush papá ordenó la invasión a Panamá, eran 30.000. Entonces no nos hagamos ilusiones, es absolutamente improbable que Trump diga vamos a invadir militarmente Venezuela con miles de marinos, de soldados, con botas en tierra. Esto no va a ocurrir y el reportaje del Washington Post es bastante inequívoco al respecto porque cita al subsecretario de Estado, o sea, al señor que trabaja como segundo de Marco Rubio, a Christopher Landau, diciendo nosotros no podemos ir por el mundo tratando de cambiar a los gobiernos, nosotros no aspiramos a entrar militarmente a Venezuela a un cambio de régimen, para provocar un cambio de régimen. Tampoco es tan alentadora esta parte de la noticia, y es que se afirma que si bien por una parte Trump está desplegando 8 poderosos buques de guerra cerca de las costas venezolanas, por otra parte Trump sigue haciendo negocios con la dictadura venezolana, puesto que permite que Chevron siga operando allí, lo que beneficia grandemente las finanzas de esa autocracia, y también sigue en conversaciones o negociaciones con la dictadura venezolana respecto de los deportados. Se afirma en la crónica del Washington Post que desde febrero, desde fines de enero, ya con Trump como presidente, se ha deportado a aproximadamente 8.000 venezolanos. Entonces la crónica dice, nadie sabe bien si Trump va a usar esa fuerza militar, y si la usara, seguramente sería, como he mencionado aquí en más de una ocasión, una intervención breve, limitada, relámpago, quizá una incursión aérea para bombardear ciertas pistas de despegue y aterrizaje que usan los narcos del Cartel de los Soles, ¿no? Destruir instalaciones del Cartel de los Soles, quizá algo más avesado y más arriesgado como bombardear ciertos objetivos estratégicos en el fuerte Tiuna, por ejemplo el Ministerio de Defensa o la Comandancia General del Ejército, o quizá los búnkers donde se esconderían Maduro, Cabello y Padrino López. Esta es entonces la información en general, en promedio, yo diría que bastante positiva, bastante alentadora del Washington Post, porque sabemos a día de hoy, miércoles 27 de agosto, que no son ya 3 ni tampoco 6, sino en total 8 buques de guerra los que van a estar en posición de combate frente a Venezuela, y que varios de ellos tienen la capacidad de disparar misiles Tomahawk o Seahawk que podrían impactar sin problema ninguno en Fuerte Tiuna, sin necesidad de que un solo soldado de Estados Unidos pise Venezuela, sin necesidad de que un solo avión o helicóptero de Estados Unidos invada los cielos de ese país. O sea que podría ser perfectamente que el Gravely, que es el que dispara los mejores misiles, los Tomahawk, que recorren 1.600 kilómetros, disparase misiles contra Fuerte Tiuna y provocase un terremoto, un movimiento sísmico al interior de la dictadura venezolana. Como Maduro y Cabello están ciertamente asustados, como yo reporté aquí que Maduro había enviado uno de sus aviones, un Conviasa, con valijas, con maletas que seguramente contenían dineros en efectivo y barras de oro a Managua, Nicaragua, hoy la revista Semana de Colombia se apunta a una primicia.
y es la siguiente. Hace muy poco en Bogotá conversaron secretamente el canciller de Brasil, el señor Mauro Vieira, y el canciller de Venezuela, Iván Gil. ¿De qué conversaron? De una posible extracción de emergencia, o sea, una fuga repentina del dictador Maduro a Brasil. Vieira, al parecer, le ofreció al canciller venezolano Gil que Brasil enviase aviones para rescatar a Maduro en caso de que Maduro se viera en peligro y decidiera huir de Venezuela. La revista Semana dice que esa operación de rescate de Maduro, que dependería de que Maduro activase el botón de emergencia, llamase a Lula y le dijera, vengan a por mí, se llama la operación Imeri. Esa operación Imeri incluiría a 12 buques de la Marina brasileña, entre ellos fragatas, portahelicópteros, buques de tropas especiales y el poderoso buque de guerra Bahía. Se afirma en esta crónica de la revista Semana que un avión KC-390 aterrizaría de emergencia allí donde estuviera Maduro y sacaría a Maduro y a su equipo y a su familia más cercana. De manera que, según este reportaje publicado en la revista Semana, Maduro habría explorado con Lula y con el canciller de Lula, el señor Vieira, la salida de emergencia de Venezuela. No ya a Managua, como se habló el otro día, sino probablemente a Brasilia. La crónica termina diciendo que en los mandos militares de Brasil esta noticia no cayó bien, al punto que los portavoces del Ministerio de Defensa de ese país dijeron que no, que eso no es verdad, que esa crónica es un cuento y que Brasil no va a ir a rescatar a Maduro en caso de una emergencia. Pero la decisión no la van a tomar los militares, la va a tomar Lula. Y si Lula ordena vayan a sacarlo y manda a sus fragatas y a sus portahelicópteros y al buque Bahía y el avión KC-390, quizá Maduro encontraría una fuga al exilio brasileño. Brasil en ese sentido ha sido un país muy generoso en los últimos tiempos, acogiendo a personajes ligados a gobiernos de izquierda populista, de izquierda autoritaria, que se han refugiado al amparo del padrinazgo moral del bandido de Lula. Estas son entonces las noticias de hoy. Seguimos.